Hacia Qatar 2022 todavía falta por definir un puesto en la delantera, un puesto en el mediocampo, resolver las dudas acerca de los tres laterales derechos y si el puesto del arco todavía tiene sus incertidumbres, porque claro, hay varios contendientes para ser los acompañantes de Dibu Martínez y al parecer Armani en el próximo mundial. Por eso hoy vamos a hablar quién está más allá de Rulli, más allá de Musso. Vamos a hablar de una de las figuras de la semana del fútbol argentino, que no es otro que Agustín Rossi. ¿Tiene posibilidades de mundial o no? Este canal está auspiciado por OneFootball, claro, esa aplicación que seguramente tenés descargada porque es la mejor para seguir la actualidad de todos tus futbolistas preferidos. Tenés el caso de Agustín Rossi, que él termina su contrato a mediados del año que viene y ya a partir de diciembre puede empezar a definir lo que va a ser la siguiente temporada. Jugadores confirmados como por ejemplo Richarlison, que ahora llega al Tottenham de Cuti Romero. Se termina esa rivalidad entre argentinos y Richarlison. Todas esas noticias las vas a encontrar por supuesto en OneFootball, link en la descripción. Descárgatela porque no te vas a arrepentir. Una vez más, Rossi empezó a sorprender por su capacidad en las tandas de penales, esa seriedad, esa serenidad, esa calidad que tiene para sortear algunas de las dificultades que se pueden presentar en el puesto de largo, como son por ejemplo las famosas tandas de penales o penales aislados en los 90 minutos, en donde Agustín Rossi responde muy bien. Vamos a repasar primero sus números, después vamos a compararlo con algunos de los jugadores de la selección argentina y después vamos a hacer una suerte de conclusión acerca de lo que se puede esperar del futuro de Agustín Rossi y si lo linkeamos o no con la selección argentina hacia Qatar. Según información de Lucas Beltramo, en total Agustín Rossi se expuso a 44 penales, cosa que incluye tandas de penales, por supuesto. Esas tandas definitorias con bastante más carga anímica que resolver. El 59% de los disparos fueron gol y 18 de esos penales no fueron convertidos. 5 de ellos porque salieron desviados y 13 porque fueron atajados por Agustín Rossi. En tiempo reglamentario, es decir, durante los 90 minutos, en total atajó 6 penales. Son números muy buenos para un arquero. Un 41% de los penales que le patearon a Agustín Rossi no terminaron en gol, lo cual es una estadística fenomenal. Si lo comparás a nivel histórico, solamente Oscar Córdoba en la época moderna de Boca está con un porcentaje superior en cuanto a tandas de penales. No me voy a detener en la cantidad de penales porque por ejemplo Abondancieri tuvo 83 posibilidades, lo cual es el doble que Agustín Rossi. Vamos a quedarnos con el porcentaje de penales atajados. En el caso de Oscar Córdoba atajó el 33% de los penales que le patearon. En el caso de Agustín Rossi, 30%. Abondancieri, uno de los grandes arqueros de la historia de Boca, 29%. Y Orión, un arquero que se mete bastante cerca del top 3 con 28%. Es decir, Agustín Rossi está teniendo números en tandas de penales que sorprenden a propios y a ajenos. Incluso hay una nota de Nolé hace apenas unas horas en donde repasan el ritual que hace Agustín Rossi. Primero se aplaude los guantes, mirando fijo a su rival, alza, extiende sus manos, muestra cómo cubre gran parte del arco, y esto es un detalle no menor, ya que más allá de pesar alrededor de 90 kilos, mide 1,95, lo cual es una barbaridad. Hace movimientos de relajación con el cuello y ahí es donde aplica todo lo estudiado en la previa, porque bien se sabe, el cuerpo técnico de Boca ha estudiado a diferentes rivales, entonces tienen la posibilidad de saber al menos tendencias de golpeo de los diferentes pateadores a los que se puede enfrentar. Si suele patear mucho más a la derecha, lo va a tener ahí anotado como para saber más o menos hacia dónde es que se tiene que estirar. A la hora de él hablar acerca de su calidad en los penales, dice: los penales, más allá de lo que estudiamos en la previa, son circunstancias. Tuve la suerte de adivinar y ayudar al equipo, o sea, resta importancia a lo que hace, pero obviamente es algo para destacar. E inmediatamente muchos empezaron a hablar acerca de la posibilidad de llevarlo, porque claro, no solamente es muy bueno en tandas de penales, sino además es bastante sólido en cuanto a atajar durante los 90 minutos en cuestiones que no tienen que ver con la pelota parada. Esto es información. Agustín Rossi sí está en el radar de la selección argentina. El cuerpo técnico de Scaloni lo sigue hace rato a Rossi, aunque las posibilidades que tuvo para atajar en la selección fueron mínimas. En este caso tenemos a arqueros que ya están instalados, como es el caso de Dibu Martínez, titular indiscutido, Armani, que se posiciona cada vez mejor para el mundial, y después tenés casos como Rulli y Musso, que están luchando para ver si se pueden meter en la terna de 3 arqueros. Recordemos, de momento Scaloni, al menos según sus palabras, no va a llevar 4 arqueros, por lo que van a ser 3. Cuando Dibu Martínez y Armani no pudieron estar, la fecha de septiembre del año pasado lo tuvo a Rossi como convocado, por lo que no es algo loco pensar que pueda estar presente en una de las próximas convocatorias. Y acá hay un problema importante. Dibu Martínez es un atajador de penales nato, lo demostró en
tandas como por ejemplo frente a Colombia, por lo que no necesitamos un especialista para las diferentes instancias de tanda de penales que puedan surgir en el Mundial. Aparte hay un detalle no menor, que esto sí podría beneficiar la posibilidad de un arquero especialista, que es el tema de que va a haber 5 cambios en el Mundial, por lo que va a ser algo, me parece, un poco más común que otros mundiales, tener jugadores que entren directamente para una cualidad específica. Por ejemplo, si estás en tiempo extra y necesitas a alguien que patee muy bien pelota parada, vas a tener mayores posibilidades de ubicarlo que anteriormente, cuando tenías apenas 3 cambios y lo tenías que utilizar de una manera muy pero muy coherente. En este caso vas a tener la posibilidad de utilizar 4 cambios y guardarte uno para estar cerca de la tanda de penales. En el caso de Dibu Martínez, atajó bastante menos en cuanto a porcentaje, en cuanto a cantidad, que Rossi. Rossi tiene 17 atajados frente a los 32 convertidos totales, lo que nos habla de un 30% de penales atajados. En cambio, Emiliano Martínez, con mayor potencial de sus rivales, claro, porque bueno, estamos hablando de un futbolista que atajó gran parte de su historia en Inglaterra, aunque sea en el ascenso, son competiciones muy complicadas. En este caso tiene 42 penales recibidos y 12 atajados, lo que nos habla de un porcentaje del 20.69% a la hora de hablar de ese porcentaje de penales atajados. En la temporada 21-22, Musso atajó 3 penales y le convirtieron 5. Rulli, en cambio, en lo que fue la temporada pasada, y sumamos lo que fue un partido de eliminatorias sudamericanas, atajó 2, uno con la selección, otro con su club, y recibió 3 penales atajando para Villarreal. Con el pequeño detalle de que, claro, Rulli, la que ataja con la selección argentina, fue frente a Ecuador, atajó, rebotó y termina por convertir Ecuador en ese gol final. Diego Borinski, un periodista del Gráfico muy reconocido además por escribir varios de los libros de Gallardo, y esto lo digo porque es una cuestión que va a aparecer, claro, porque es un tipo muy identificado con River, que sabe muchísimo del mundo de River, pero que además elogia al arquero de Boca y habla de varios atributos que le permiten a Rossi atajar de penales. Lo primero es el control de las emociones, está sereno, no se pone nervioso, le traslada ese temor al rival, algo clave en cualquier tanda de penales. Intuición para saber a qué palo le va a disparar, y esto agregamos, claro, es el estudio previo de los rivales para saber esas tendencias de golpeo. Lo tercero es la fuerza de piernas que tiene, cosa muy positiva, y lo cuarto es eso que hablábamos hace un ratito de la altura que tiene, 1.95, es muy largo y llega a varias opciones posibles del arco. Si me preguntás a mí, creo que hoy en día Musso y Rulli están claramente por encima de Rossi, pero Rossi no lo descartaría en cuanto a las posibilidades que tiene. Eso sí, se le acorta el margen, va a quedar muy poco tiempo para que pueda convencer al cuerpo técnico de que está en condiciones de ir a Qatar casi sin jugar en lo que fue la selección argentina de los últimos tiempos. Es una quinta opción, te diría, del arco, teniendo a Dibu Martínez y Armani como ya confirmadísimos, y la pelea entre Musso y Rulli creo que se le agotan las posibilidades, pero quien te dice, hay que tener en cuenta a Rossi como un potencial arquero, además especialista en cuestiones tan complicadas como la tanda de penales. Y esto es a título personal. A mí particularmente me parece que si Dibu Martínez, por cualquier imponderable que pueda llegar a surgir, no está, no tenés un arquero ni siquiera en un 60% tan bueno como Dibu Martínez. O sea, no está. Entonces es un puesto que ya hablé en su momento de Walter Benítez, que me parece que los suplentes están ahí esperando su oportunidad, pero a mí particularmente, esto es una cuestión personal propia mía, no me genera confianza en ningún arquero más allá de Dibu Martínez. Entonces, si me hablas a mí, si me preguntás a mí, no descartaría la posibilidad. Si hablamos de los que viene convocando, la realidad es que es difícil. En apenas unas horas les voy a comentar todas las novedades del próximo mes, con todo lo que tenéis que saber, por supuesto, del futuro de este canal y toda la selección argentina que vamos a cubrir. Nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido.